Querido signo de Capricornio, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido a mi canal, Tommy Infinito, soy Tommy. Hoy día vamos a hacer una lectura general, para eso vamos a hacer una tirada de una cruz celta. Sin embargo, avisarte de que la cruz celta no viene a predecir tu destino ni tu futuro, sino que lo que viene a hacer es mostrarte aquello que tu alma necesita comprender para poder evolucionar en este camino en este camino, en el fondo de vida que nos hace avanzar hacia lo que aún no ha llegado para nosotros. Porque recordarte que el tarot no cambia tu vida, sino que lo que hace es cambiar tu conciencia y desde ahí todo comienza a transformarse. Bien, voy a partir el tarot en dos y voy a partir sacando inmediatamente las 10 cartas necesarias para esta lectura y ahí te las voy a ir explicando. La primera carta que tienes es la del sumo sacerdote, la segunda carta es la del mago, la tercera carta te aparece la carta de la luna, la cuarta carta es la del colgado, la siguiente carta es la del ermitaño, la subsiguiente es la carta de la fuerza. Por acá tenemos el juicio, el loco, la justicia y por último el diablo. Interesante tu lectura, querido signo de Capricornio, ¿ya? Porque efectivamente acá te está invitando a un cambio y una transformación potente en tu vida. Vamos a partir. La primera carta que sacamos, que es esta que está bajo esta, que sería la esencia de la lectura, es la carta del sumo sacerdote. El sumo sacerdote como esencia nos viene a hablar de estructuras ya formadas, ya que tienen su grado de sabiduría o estructuras que ya vienen en un tiempo determinado. El sumo sacerdote nos habla de todos modos también de lo que es un pensamiento correcto y alineado con lo que con lo que mejor me identifica a mí, ¿ya? Sin embargo, como carta desafío te aparece la carta de el mago, ¿ya? ¿Y cómo podríamos interpretar esta carta de desafío de mago con una carta tan buena como lo es la carta del sumo sacerdote? ¿Mm? Esto podríamos interpretarlo de la siguiente forma. Como desafío tú necesitas sí o sí hacer un cambio y podríamos estar hablando de un cambio de una estructura que ya se volvió rígida. ¿Mm? El sumo sacerdote, ya, o la carta del sumo sacerdote, el papa, el hierofante, como se llame, como los distintos taretistas estén acostumbrados a llamarlo, es la estructura de la tradición fija. ¿Ya? La tradición que esto es así porque por muchos siglos, por mucho tiempo, viene siendo así esta estructura. Sin embargo, ya hay estructuras también que pueden ser estructuras mentales solamente que no nos llevan a una liberación personal. ¿Mm? Y acá la carta de desafío justamente quizás con la carta del mago te está invitando, te está proponiendo a derribar dichas estructuras que te han llevado a estar en un estancamiento o no poder ver con claridad ya qué es lo que realmente tú necesitas. Acá tenemos la carta del inconsciente, ¿ya? Y tenemos la carta del consciente. El inconsciente te aparece la carta de la luna, ¿ya? Y el inconsciente evidentemente es todo aquello que el resto no ve y que muchas veces uno mismo, no tiene claridad o tampoco la ve. Sin embargo, cuando el inconsciente comienza a gritar de alguna forma, tiene un efecto también en nuestro consciente. ¿Mm? ¿Te has fijado así como que, no sé,
si tú pasas rabias, esto lo estoy llevando a un plano sumamente doméstico, ¿ya? El pasar rabias, el enojarse, el estar frustrado, el tener sentimientos de no sentirme pleno, al final te va minando tu propio cuerpo y te empieza, el inconsciente te hace explotar o aquello que está en tu cabeza, ¿ya? Te lleva a manifestarse de alguna forma en tu cuerpo, ya sea por gastritis, por enfermedades, etcétera, todo, ¿ya? Eso es lo que muchas veces nuestro bienestar, cuando no nos hacemos conscientes de lo que realmente nos está inquietando, nuestro bienestar aparente, ya nuestro inconsciente lo lleva al consciente y lo manifiesta en algún tipo de molestia de salud. ¿Mm? En el consciente, es decir, esto es lo que la gente, tu alrededor o lo que tú proyectas hacia tu exterior, te aparece la carta de el colgado. ¿Mm? Y esto, ¿por qué motivo se condice muchísimo hasta este momento lo que hemos leído o interpretado? Porque hay una estructura, ya, que lo más probable viene muy arraigada en ti, ¿ah? Pero tu inconsciente te está haciendo que esa estructura ya cause una molestia en tu sentir, en tu bienestar. El mago como desafío te está invitando abiertamente a que cambies dicha estructura que no la estás conociendo y en la percepción acá nos está hablando del colgado, que en este caso podría verse como en esta oportunidad, ya que es como te ven y de acuerdo a cómo aparecen acá las cartas, efectivamente podríamos estar hablando de un estancamiento. ¿Ah? Que la gente, incluso tu alrededor, percibe que estás estancado en un punto, que no estás avanzando, sino que simplemente estás ahí. ¿Mm? Te estás manteniendo quizás en una estabilidad o en una estabilidad, una falsa estabilidad, porque recuerda que hay distintos tipos de estabilidad, y hay una estabilidad que es progresiva y hay una estabilidad que nos estanca. ¿Mm? Estabilidad que nos estanca, por ejemplo, es eh, un trabajo, un trabajo que el cual me remuneran bien, todos tenemos que pagar nuestras deudas y es necesario realmente el trabajo, pero un trabajo que me está ayudando a cubrir las necesidades básicas, pero que no me está haciendo feliz, que yo me estoy sintiendo infeliz en ese trabajo. Eso podríamos estar hablando, el sentirse infeliz en un trabajo y no querer dar un paso, eso sería una estabilidad negativa. ¿Ah? Porque yo estoy ahí solamente porque no me estoy atreviendo a salir de ahí o hacer realmente un cambio de estructura, un cambio de paradigma en mi propio ser. Acá la invitación es que atrévete a explorar aquellas esferas desconocidas, ¿ya? Para que salgas realmente de este estado de estancamiento que el resto podría estar viendo en ti, querido signo de Capricornio. La posición de esta carta de acá pertenece a la posición del pasado reciente y te aparece la carta del ermitaño. La carta del ermitaño acá, que podría muchas veces, o hay tarotistas que la encuentran muy similar a lo que es la carta del colgado, un estancamiento, etc. La carta del ermitaño no es un estancamiento, es solamente volcarse hacia uno para tomar distancia, hacer silencio y poder mirar lo que realmente está aconteciendo en mí. Cuando uno toma distancia y hace silencio, realmente uno puede ver cuáles son sus sombras, la carta de la luna. Y esta carta acá,
la posición de acá, de cómo me ve el resto, que te aparece el colgado, ya que para el resto puede ser un estancamiento personal. Si lo iluminamos un poco con la carta del ermitaño, la carta del colgado podría estar hablando de que estás tomando realmente una pausa, ¿ya? Para poder mirar la situación con diferentes enfoques. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de esto? ¿Ya? Es de quedarse estancado en un sobreanálisis que no me lleva a tomar una decisión y a dar un paso para poder avanzar y transformar dicha estructura mental, ya que podría estarme trayendo a una parálisis por análisis. La carta acá, la tercera, es decir, la quinta carta que acá aparece, perdón, la sexta carta que acá aparece, que sería como el futuro próximo que podría estar aconteciendo, te aparece la carta de la fuerza. La carta de la fuerza, querido signo de Capricornio, ya es una carta muy positiva y muy linda en este caso, puesto que la carta de la fuerza te está invitando a que si tú estás pasando este proceso ¿eh? de transformación, esta carta, fíjate que te está invitando a que este supuesto estancamiento, ya lo sigas manteniendo o sigas manteniendo esa mirada ya de autoconocimiento, pero avanzando y haciéndote cargo con muchísimo cariño de aquellos miedos o aquellas sombras que tú no estás logrando entender. ¿Mm? Acá la fuerza también te habla en el fondo de ese poder enfrentar esos miedos, de una forma muy honesta contigo mismo para poder tener unos buenos resultados. Cuando yo digo honesta contigo mismo, no se trata de decir, sí, me estoy diciendo la verdad, sino que cuando yo digo honesto contigo mismo, es decir, sí, esto realmente me causa miedo. Tengo miedo a lo desconocido, no me estoy sintiendo seguro acá y de ahí, de ahí, espera que termine de sonar el reloj, para que de ahí, de esa estructura que en el fondo yo me estoy atreviendo a ver, yo pueda transformarla con cariño. ¿Ah? Pueda en el fondo, la sombra, yo pueda aprenda a no controlarla, sino que a maternar esa herida de sombra que yo traigo, esa herida que me estanca o ese miedo en el fondo que no me está permitiendo hacer el cambio en mi ser para yo poder avanzar. La posición de esta carta acá, que es la carta de tu presente actual, porque esto, la primera carta del sumo sacerdote, nos habla de la esencia, este es tu presente actual, te aparece la carta del juicio. El juicio habitualmente lo que nos trae es, nos vuelve a hacer mirar en retrospectiva lo que ya aconteció de una forma equilibrada. Mirar en retrospectiva lo que aconteció en una forma equilibrada. ¿Mm? Lo que ya aconteció muchas veces es lo que nos ata a el pasado. ¿Mm? Muchas veces es sumamente fácil para todos optar por quedarnos o por estar en zonas de confort, ya, o de falso confort, en el cual nos sentimos seguros. Pero ojo, acá, porque si estás en todo este proceso de transformación, mi pregunta hacia ti es la siguiente. ¿Realmente te sientes seguro estando en lo que ya pasaste?
No vaya a ser cosa que te estés autoengañando y por un sentimiento de comodidad o de miedo, ¿ya? Tú estés queriendo tratar de encasillarte, perdón, de encasillarte o pensar que realmente esa estructura que te está causando mucho ruido sea la estructura que tú debas adoptar o seguir en ese mismo estilo, ese mismo ritmo que hasta este momento traías. ¿Mm? Acá lo importante es, deja atrás ese pasado, atrévete a abrir los brazos de par en par a lo nuevo que viene. Recuerda que lo novedoso, ¿ya? Muchas veces nos puede traer el asombro, ¿m? El asombro de descubrir o encontrarnos con algo que para nosotros era desconocido. Y era desconocido simplemente por no atreverse a mirar aquella esfera. Lo novedoso podría ser que te traiga más alegría que la estructura que ya traes. Es muy curioso porque la siguiente posición de esta tirada, ya acá te aparece la carta de el loco. Y esta carta es la única carta que en este momento no habla de ti, sino que habla de tu círculo más cercano. ¿Mm? Círculo más cercano siempre me refiero a aquellos en quienes tú puedes confiar en abrir tu corazón, contar tus miedos, tus sombras y tus luces. Ojo ahí, porque muchas veces nos quedamos mirándonos solamente nuestras sombras. Y es súper importante que a nuestras sombras nosotros incorporemos nuestras propias luces para poder nuestra propia sombra sea iluminada y transformada con nuestra propia luz, no con el exterior, sino que se produzca una transformación interna real. Tu entorno ya en este momento es muy favorable a ti. ¿Por qué motivo? Porque tienes un entorno que te está animando a dar ese paso, a atrévete a hacer ese cambio que requieres para poder sentirte mejor contigo mismo, contigo misma. ¿Mm? Haz caso, o no es que hagas caso a oídos sordos a lo que a ti te puedan proponer, sino que no desestimes los consejos, las opiniones que te puedan entregar los demás. ¿Mm? La penúltima carta que acá tenemos, ya te aparece la carta de la justicia. La carta de la justicia, acá te está hablando, o la posición en esta tirada, la carta de la justicia significa ya el miedo profundo que tú que puedas tener. ¿Cuál es tu miedo? Tu miedo es a tener que ser realmente justo, justa, ¿ya? Pero ojo acá, porque el miedo, lo más probable que, por lo que yo veo acá en las cartas, el miedo no se está tratando de ser, no es un miedo a ser justo o justa con los demás. ¿Ah? Aquí el miedo está aconteciendo en que te estás atreviendo a ser justo o justa contigo mismo, contigo misma, y ponerte tú en primer lugar y poder mostrar ya o abrirte a esas realidades que tienes miedo a conocer, pero que son necesarias en tu vida. No tengas miedo de ser justo o considerar lo que para tu interior, para tu corazón, tú sientas que es justo. Si hay una estructura mental, ¿ya? Una estructura mental, religiosa, social, etcétera, que tú ya no tenga una resonancia contigo, no te boicotees o no tengas miedo ya a equilibrar nuevamente esa balanza, ¿eh? Para derrumbar ciertos paradigmas mentales, estructurales que uno tiene y poder reconstruirte, reconstruir
tu nueva realidad, dejando paradigmas en el pasado. Lo que ayer me sirvió, ya hoy día quizás no lo necesite. Si yo ayer, hasta ayer, para salir o para vivir, ya yo necesitaba salir a la calle y tirar codazos a todos lados para yo poder sobrevivir, ya quizás hoy día no necesito tirar codazos hacia todos lados, lo estoy diciendo en un sentido muy figurativo, para yo poder saber ponerme en primer lugar, sino que simplemente hoy día ya quizás necesito romper ese esquema que no me permite avanzar. La última carta que acá te aparece es una carta bastante extraña, ¿ya? Y extraña ¿por qué motivo? Porque te aparece la carta del diablo. Y en esta posición estaríamos hablando, o en la tirada acá de la cruz celta, la última carta siempre corresponde a la tendencia al resultado. Cualquiera acá podría pensar de que sería una tendencia al resultado terrible, terrible. Pero la tendencia al resultado acá podríamos estarla viendo con la carta del mago, que es el desafío, más la carta de la fuerza, que es tu futuro próximo. Con estas dos cartas quizás te está invitando el tarot a que realmente te atrevas a dar ese paso a lo desconocido para que te logres liberar totalmente de estructuras que ya no te identifican y que más que sentirte liberado te sientes esclavizado. No permitas sentirte esclavo de nada ni de nadie. ¿eh? Aquí hay un punto que yo, por lo menos en alguna charla que he dado en alguna oportunidad, hoy en día vivimos en una sociedad esclavizante o esclavizados, disfrazados de falsas libertades. Me explico acá. Hay muchos trabajos hoy en día de que en el fondo son sistemas de esclavitud disfrazados de cuello y corbata. Disfrazados de cuello y corbata. ¿Mm? Que simplemente por estructuras a veces no nos atrevemos a derribarlas. ¿Mm? Antiguamente, mientras tú más tiempo permanecieses en una empresa, en un trabajo, etcétera, se te consideraba una persona sumamente estable, ¿ya? Hoy en día quizás esa estabilidad se ha ido cambiando o se ha ido un poco develando esa falsa estabilidad al mantenerse estable en un trabajo, porque muchas veces los trabajos que nosotros optamos son sistemas que nos obligan o que nos hacen sentirnos esclavos y no libres con lo que hacemos. ¿Mm? Si tú no estás feliz o si tu trabajo realmente tú te sientes que estás en un sistema de esclavitud, rompe, rompe ese ciclo, salte de ahí, busca otras oportunidades, amplía ya el espectro ya de la búsqueda de la felicidad. La felicidad no se queda tan solamente en una estructura sólida. Hoy en día. ¿Mm? Hace 50 años atrás, ya la estructura sólida era lo que nos permitía, no sé, sentirnos realizados, avanzados, etcétera. Pero al final de cuentas eran falsas estructuras, falsas realizaciones. ¿eh? Si a ti te gusta, no sé, te voy a inventar un ejemplo. Si tú eres, qué sé yo, ingeniero, te estoy poniendo ejemplos así, muy que se me vienen a la mente. Si tú eres ingeniero ya y trabajas en lo que tú estudiaste, pero sin embargo a ti te apasiona la fotografía, eh, ¿por qué no te atreves a explorar un poquito ahí y quizás te produzca mejores bienes materiales o una estabilidad emocional mucho más, mucho mejor, ya, a tener que depender de un trabajo en el cual tienes que estar constantemente que enviando mail, ¿cómo se llama? Complaciendo al resto, ya
cubriendo expectativas ajenas que ni siquiera son tus propias expectativas las que tienes que cubrir o llevar a cabo, entonces ahí atrévete a soltar y atrévete a hacer un cambio en aquella estructura mental que no te está permitiendo avanzar, cosa que te puedas liberar. Cosa que, como te decía, te puedas liberar realmente de este sistema que a lo mejor te tiene un poco anclado. Por último, querido signo de Capricornio, te voy a... vamos a sacar acá de estas tarjetas, que son tarjetas de las emociones, ¿ya? A ver qué nos quiere regalar hoy día a modo de oráculo o consejo para complementar la lectura de hoy. ¿Mm? Vamos a ver que salte una carta para Capricornio y aquí saltó una carta y es la carta de la gratitud. Y dice, la gratitud es detenerse a mirar y valorar lo que tienes y lo que pasa en tu vida, sin dar nada por sentado, puesto que todo puede cambiar. Hay muchas cosas por las que agradecer cada día. Parte agradeciendo desde lo más sencillo. Sentir gratitud es mirar las cartas buenas que la vida te ha dado. La gratitud es el arte de atraer cosas buenas a tu vida. Atrévete realmente a dar ese cambio, a quebrar esas estructuras mentales para atraer solo lo mejor de lo mejor para ti. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete a mi canal y si necesitas una lectura más en detalle, en pantalla está mi correo electrónico o en la descripción de mi canal también está mi correo electrónico. Tú ahí me escribes y yo te envío la información. Por lo pronto, querido signo de Capricornio, te dejo un abrazo enorme, enorme. Te quiero muchísimo y nos vemos en tu próxima lectura. Chao.